olvidarlos. Vamos a subir un poquito la cámara. Y la otra perspectiva era la perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica a diferencia de la perspectiva caballera, utiliza líneas a 30 grados y lo que marca como vista principal no es una cara, sino una arista. Entonces, vamos a escribir por acá, perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica utiliza entonces para dibujar un cubo, por ejemplo, trazamos una línea horizontal de referencia y sobre esa línea horizontal vamos a hacerlo abajo, en una determinada ¿qué es lo que vamos a hacer? Apoyar una regla de 30-60, la regla de 30 grados, de tal forma que esa línea que está a 30 grados va a ser nuestra línea de referencia. Bastante incómodo. A partir de ahí, otros 30 grados en el otro sentido. Le apoyamos la regla aquí. Bueno. Y marcamos otra línea a 30 grados. En esta perspectiva no se utiliza ninguna reducción, sino que todo lo que se dibuja a la misma grados hacia ambos lados. Acá vamos a tomar una perpendicular, o sea, 90 grados. Hay que apoyarla nomás. Y en el caso nuestro, si tenemos 10 centímetros de cada lado, vamos a representar un cubo, tiene 10 centímetros, entonces nuevamente vamos a trazar una paralela, o sea, otra línea de 30 grados, y acá yo lo hago esto así manualmente, pero en realidad hay que apoyar la regla, la escuadra, medimos los 10 centímetros acá, entonces decimos, estas son las caras de nuestro cubo, y lo mismo va a pasar trazando sobre esta diagonal sería, vamos a medir 10 centímetros la paralela, y la otra paralela a esta, obviamente, con la escuadra de 30 grados, vamos a ver que estas se cortan justo en ese punto. Entonces ahí tenemos las diagonales, pero nuestro cubo en realidad está visto acá en perspectiva. Esta línea de referencia la borramos, y esto sería que estamos viendo la parte superior del cubo y acá estamos viendo dos. Es decir, esto se centra en que tenemos como vista principal una arista, cuando en realidad de la perspectiva caballera nosotros lo que teníamos como vista principal, ¿qué cosa? Era todo una cara, o sea, una superficie que elegíamos como vista principal. Acá lo que elegimos como vista principal, ¿qué es? Una arista. Estos serían los ejes de simetría. Y acá también habría que dibujar una circunferencia en perspectiva. En esta tenemos de referencia. En cambio acá no.
Ahora tenemos esa referencia. Entonces, sabemos que si la circunferencia va a ser tangente donde en los puntos medios, o sea, tomamos la mitad de cada lado y sabemos que ahí tenemos nuestros ejes de simetría. Sobre ese eje de simetría sabemos que la circunferencia es tangente acá y es tangente acá. Para dibujar una de ellas, uno de los métodos que se utiliza es unimos esta línea con esta línea, unimos una línea así, entonces en la intersección con la diagonal obviamente, yo lo estoy haciendo a mano, usted lo tiene que hacer con regla, en esta diagonal, con esta línea que une un vértice con el extremo, obtenemos un punto y en ese punto hacemos centro para trazar un arco de circunferencia. Lo mismo con esta que va desde el centro hasta el vértice y en el corte con la diagonal nos determina otro punto y ese punto va a ser centro de una circunferencia. O sea, apoyamos el compás y trazamos el arco de circunferencia. Y acá va a ser lo mismo. Si unimos, recuerden, este punto, perdón, esta sería la diagonal y acá unimos los puntos medios. En la intersección vamos a tener este punto que va a ser centro de un compás que nos va a permitir trabajar en esta con la diagonal. Estamos ahí, hacemos centro y trazamos un arco de circunferencia. Esta sería nuestra circunferencia vista en perspectiva, como si fuera una elipse. Entonces reitero, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos primero los ejes de simetría. ¿Por qué? Porque sabemos que la circunferencia va a pasar por los puntos que son, tomamos la mitad de estos 10 centímetros, 5 y 5, y unimos allí, tenemos nuestro eje de simetría, y sobre esos ejes de simetría vamos a trazar las diagonales. Con una línea suave, una diagonal, la otra diagonal, obviamente que esas diagonales tienen que cortar, cuando se cortan los ejes de simetría, que habíamos dicho, que unimos desde un extremo al otro, desde un punto medio al otro, y ahí obtenemos el centro de la circunferencia, y cuando lo tracemos con un compás vamos a tener esta línea. Acá unimos esto con esto, desde el punto medio al punto medio, y con respecto a la diagonal tenemos el otro centro, y allí trazamos con un compás un arco de circunferencia. ¿Se acuerdan que habíamos unido esto con el punto medio? Desde este vértice al punto medio, esta línea, que nos da qué cosa. En esta línea no hace falta trazar toda la línea, como estoy trazando yo, sino que lo que nos interesa que es encontrar ese punto con un arco de circunferencia para trazar esto que está acá. Bueno, esto también va a ser de esta forma. La circunferencia vista en perspectiva va a pasar por los puntos medios, si ya tienen 4 puntos, y luego lo que hay que hacer con una plantilla de curva o con el compás, simular estos dos arcos, y luego este arco que tiene menor radio de curvatura, y eso nos permite encontrar entonces una circunferencia vista en perspectiva, que es en realidad una elipse. Podríamos aplicar inclusive el método ese del jardinero para encontrar. Esto sería lo más complicado para dibujar. Por supuesto, todas las medidas son reales, esto mide 10, esto mide 10, la profundidad como el frente y las líneas de profundidad y estas aristas principales, todas miden 10 centímetros. A diferencia de esto, que había que reducir esto, esta longitud de ancho o alto, en la profundidad siempre se mide a la mitad, se representa a la mitad del valor real. Bien,
Esto se llama perspectiva isométrica. ¿Cuál es la característica? Que está a 30 grados respecto de la horizontal. Todas las líneas de profundidad van a 30 grados y medidos en la misma escala o en la escala real. Cuando hablo de escala, tengo que además incorporar otro concepto que es muy sencillo, pero que a veces les cuesta mucho. Por ejemplo, hable con el profesor de geografía y ustedes hagan, a ver si pueden trabajar interdisciplinariamente. Ustedes han usado el GPS del celular. Han visto que cuando empezamos a ver el Google Maps, por ejemplo, no el GPS, sino con el Google Maps, nosotros empezamos a ampliar para ver alguna zona, en la pantalla nos aparece una escala. Nosotros en dibujo técnico también utilizamos escalas. ¿Por qué? Porque en realidad esto que estoy dibujando capaz que es un cubo que tiene no 10 centímetros, tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿no? Es una construcción que queremos hacer para un tanque de agua. Entonces nosotros lo que nos va a interesar es la perspectiva de esto que está acá y decir, bueno, este es nuestro tanque de agua, pero está dentro de un cubo de 1 metro por 1 metro. Entonces, esto se tiene que representar a escala. Y hablar de escala significa que si esto mide 1 metro, yo lo estoy representando en 10 centímetros. O sea, los 100 centímetros sería que la escala es de 1 en 10. Esto significa 1 sobre 10, que 1 centímetro representan 10 centímetros. 1 centímetro representa 10 centímetros. Obviamente que se escala 1 en 10 significa que es la décima parte de lo que en la realidad es así. Ustedes van a ver que tienen esta escala de 1 en 10, tienen la escala de 1 en 2, o sea, dibuja y ustedes representan en la mitad el valor real, por eso es de 1 medio, y así van a encontrar de 1 en 5, de 1 en 10, ahí tienen el triple decímetro o escalímetro, que son esas reglitas. No sé si han visto ustedes, supongo que sí. A ver. Vamos a tratar de simular. Sería nuestro eje. Sobre cada uno de estos aparece, ¿no es cierto?, la escala de la regla, y ustedes van a ver que dice allí 1 en 2, y van a ver que hay otra escala, que dice, realmente que la escala no está de este lado, está del otro lado. La otra dice en un rincón, 2 en 1, sobre esta parte que no está visible atrás, tiene otra escala, sobre esta parte del otro lado tiene otra escala, acá tiene otra escala y acá tiene otra escala. Tienen 6 escalas. En una de ellas dice 1 en 100, 1 en 10, que es prácticamente la misma escala. Pero sería un triple decímetro o escalímetro. El escalímetro le permite al dibujante directamente de los valores reales medirlos con esa regla, ese escalímetro. Me está representando a la mitad, si es 1 en 2, de lo que yo quiero dibujar, o si es 2 en 1, si es 1 en 5, 5 en 1. La escala, si es de reducción, ¿sí?, siempre el primero es menor que el segundo. Dibuja la mitad, dibuja la décima parte. En cambio, si la escala es de ampliación, ¿por qué? Porque ustedes tienen algo que es muy pequeño y lo quieren ampliar. Entonces la escala, si es al doble, es 2 en 1 o 10 en 1, por ejemplo, que hace que el dibujo
sea 2 en 1 o 10 en 1. O sea que 2 centímetros representan 1 centímetro de la realidad, o 10 centímetros, 10 centímetros del dibujo en realidad son 1 centímetro en la realidad. Eso sería una escala de ampliación o reducción. Entonces, en las escalas van a ver que en los mapas aparece 1 en 100, 1 en 1000. Obviamente que los mapas son escalas de reducción. Entonces, cuando nosotros vamos agrandando o achicando el tamaño de la imagen en el celular o en el momento que estamos en ese Google Maps, nosotros cuando acercamos la pantalla lo que hacemos es ir reduciendo la escala, ¿sí? Y viéndolo cada vez más en tamaño real. Nunca lo vamos a ver en tamaño real, obviamente, pero vamos ajustando la escala. Y ahí aparece la escala de esta forma, que en vez de hacerlo centímetro por centímetro, metro por metro, ya dice 1 centímetro son 10 kilómetros. Y 1 centímetro representa ¿qué cosa? 10 kilómetros. Esa escala de 1 en 10 de centímetros por kilómetro hace que cuando yo tenga el dibujo, ¿no es cierto?, de un departamento, y acá hay una ciudad, y acá hay otra ciudad, acá está La Rioja, acá está Patía. Entonces pasamos de un departamento a otro, nosotros medimos en línea recta y vemos cuántos centímetros hay. Entonces, bueno, acá hay 7 centímetros, entonces está representando ¿cuánto? 70 kilómetros. Es una regla de 3 simple que dice, si 1 centímetro son 10 kilómetros, entonces 7 centímetros son X. Entonces tenemos X, 7 por 10, 70, 70 ¿qué? 70 kilómetros. Y sabemos que más o menos esa es la distancia. Por supuesto que todas esas distancias que medimos nosotros en esta escala son hipotéticas desde el punto de vista de que son en línea recta, ¿no? No es que nosotros vamos a recorrer exactamente 70 kilómetros, porque en esa traza hay algunas curvas y el recorrido es un poquito más largo del valor que se mide en línea recta, ¿no? Si fuéramos en avión, tampoco, porque tendríamos que levantar y luego bajar, entonces el recorrido también va a ser mayor. Y aunque creamos que está en perfecta línea recta, que esto deben dar a conocer, ustedes lo saben, tampoco es en línea recta. ¿Por qué? Porque la Tierra es un arco de circunferencia. Cuando yo salgo a la ruta y veo la ruta y digo, está derechito, no está derechito, en realidad está curvadito. ¿Por qué? Porque sigue el contorno de la Tierra, por lo tanto, no es una línea recta. El hecho que nosotros para construirla pongamos el nivel me va a ir marcando la distancia al centro de la Tierra, entonces igual voy a tener un arco de circunferencia. Va a estar nivelado, pero nivelado no significa en línea recta. Para que sea una línea recta lo tendría que apuntar de un extremo con un láser. Nosotros tenemos esta curvatura, entonces para nosotros eso está en línea recta, porque acá, imagínense que es un tramo de 10 kilómetros, que fuimos trazando en una ruta. Esto está exagerado. Pero acá el nivel me da bien y acá el nivel me da bien, porque está medido respecto al centro de la Tierra. Entonces el nivel me va a ir dando bien siempre, porque está midiendo cómo está respecto al centro de la Tierra, pero eso es una línea curva. Si yo apoyo y acá marco un láser, el láser en línea recta me va a decir que yo tendría que trazar la ruta así, tendría que ir agregando cada vez más tierra para que sea perfectamente horizontal. Lo que para nosotros lo horizontal no es horizontal, es curvo. Pero es tan grande la distancia que prácticamente no se nota. Cuando lo empezaron a descubrir eso, ¿se acuerdan la pelea entre el geocentrismo y el heliocentrismo? Aparece después el tema de que la Tierra era redonda, que era plana. Ahora volvió a aparecer hace unos meses. Un grupo de gente que dice que la Tierra no es redonda, que es plana, y vuelve con la teoría de hace miles de años. Para algunos no podemos decir que están locos, sino que tendrían que, antes de criticarlos, que ellos demuestren por qué. Entonces, una de las cosas que veía el ser humano, que era que cuando miraban un barco que se alejaba,
en vez de perder el tamaño, por la visibilidad, por la distancia que hay, ¿qué es lo que ocurría? Ellos veían que el barco es como que se iba hundiendo. ¿Por qué? Porque al ir atravesando, lo que yo podía ver con mi vista acá, el barco en algún momento tendría el palo mayor del barco, que cuando está acá, nosotros en algún momento esto lo empezamos a perder de vista, y el momento que lo perdíamos de vista era porque estaba curvándose, porque el mar en realidad no es perfectamente plano. Entonces a la distancia, a los kilómetros, empieza a verse como que se va hundiendo la imagen, en realidad se va perdiendo porque nosotros miramos en línea recta por el tema de la óptica o de la luz, lo que nos permite visualizar los objetos. Bueno, ¿por qué me fui del tema? Porque estábamos hablando de las escalas. Entonces, en esas escalas lo que a nosotros nos parece que es en línea recta, en realidad en línea recta, nosotros la distancia que medimos de los 10 kilómetros, si lo medimos en línea recta, sería el arco de la circunferencia. El arco en realidad es una curva y nosotros tenemos que medir la cuerda. Pero el camino no está hecho de esta forma, está hecho de esta forma. Por lo tanto, si quisiéramos que esté en línea recta, tendríamos que cavar para que sea perfectamente en línea recta. Pero no nos daría, ¿qué cosa? No nos daría a nosotros en ese caso el nivel. El nivel de lo que nosotros consideramos, conocen el nivel, ¿no es cierto? El nivel de albañil. Una regla que tiene una gotita, entre dos líneas, esa gota lo que está marcando es cuando está equilibrado, pero respecto de quién, perpendicular al centro de la línea que une el radio, digamos, con el centro de la Tierra. Esa referencia va girando en la superficie terrestre, pero siempre se encuentra en nivel. Por lo tanto, las líneas que nosotros creemos que son rectas, no son rectas, sino que siguen esa curvatura. Para que sean rectas, nosotros tenemos que seguir un haz de luz. Si hacemos un haz de luz tangente a una ruta, van a ver que esa línea se va alejando cada vez más de la superficie terrestre, es obvio. Bien, volviendo al tema. ¿Qué es lo que me interesa? Que en el dibujo nosotros dibujamos a escala. Entonces, cuando yo les pido que representen algo, que como dice, les digo, dibujen esto a escala, háganlo a la mitad, y van a hacer todas las medidas que ustedes recolecten. Si esto mide 14 centímetros, ustedes lo van a dibujar a 7 centímetros. Si esto mide 5, lo van a dibujar a 2,5. Si esto mide 2, lo van a dibujar a 1. Todo lo van a reducir a la mitad con una escala de reducción. Como también pueden tomar un objeto muy pequeño y decir, bueno, vamos a hacerlo a escala. Alguien que ustedes conocen estos elementos, el USB con el mini USB, perdón, acá esto es muy pequeño, yo porque lo acerco a la cámara, pero si lo tenemos que dibujar a escala, si lo ven en la mano de alguien, dice, bueno, esto hay que ampliar. Entonces, lo ampliamos 5 en 1. Cada unidad se multiplica por 5. Entonces, nosotros medimos acá con algún elemento. Esperen que se me va la imagen a mí en la computadora. Entonces les decía, tomamos un escuadra y empezamos a medir. A ver, esto mide tantos centímetros. Por ejemplo, el ancho es de 1 centímetro, la altura que tiene es de 3 milímetros. Entonces vamos a multiplicar ese 3 por 5, 15, y este 5 por 5, 25, y lo vamos a hacer en otra escala. Eso es escalas de ampliación y reducción. Ustedes fíjense en el apunte, y ahí en el apunte van a poder ver que la norma IRAN determina también los tipos de escala para dibujo. No es la escala para el Google Maps ni nada por el estilo. Entonces, a ver si me permiten ver la norma IRAN. Acá teníamos lo que eran las perspectivas. Y en algún lado
las vistas. Escalas lineales para construcciones civiles y mecánicas. Acá están las escalas de reducción, 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10. ¿Están viendo, no, lo que estoy compartiendo en pantalla? Díganme si sí o no, porque para mí está en escala, está compartido, pero ustedes deberían avisarme si no lo ven. Entonces acá con el cursor estoy marcando las diferentes escalas. ¿Ves? Tienen escalas hasta 1 en 1000. Hablamos de construcciones civiles, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos representar un terreno, entonces 1 milímetro son 1000 milímetros, o sea, 1 milímetro equivale a 1 metro. 1000 milímetros son 1 metro. Entonces, fíjense que es 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, en 20, en 50, en 100, en 200, en 500 y en 1000. Siempre es 2, 5, 2, 5 y múltiplos de 10. 10, 100, 1000. En construcciones mecánicas no hace falta porque no hay máquinas tan grandes. Entonces la escala más de reducción más amplia, más grande que hay es la de 1 en 200. Esa es la escala. Y acá están las definiciones, si ustedes observan, les voy a agrandar un poquito la imagen. Dice ahí definiciones, escala, relación aritmética entre las dimensiones del dibujo, que se indican en el numerador, y las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza que se indican en el denominador. O sea que 1 centímetro del dibujo representa 2 centímetros del dibujo. Bien, como verán, obviamente la escala natural es 1 en 1, y si cambiamos ya hacemos 2 en 1, 5 en 1 o 10 en 1. Hasta allí estas son las normalizadas para dibujos, construcciones de esa característica, ¿no? Construcciones civiles o mecánicas. Escala de reducción, escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son menores que las respectivas dimensiones del cuerpo o pieza, y la escala de ampliación, escala lineal en la cual las dimensiones del dibujo son mayores que la respectiva dimensión del cuerpo de la pieza. Estas escalas en general son normalizadas para los dibujos. La escala que nosotros tenemos que contarle a nuestro alumno, al profesor de geografía, de que lo que él trabaja en escala, así podemos tomar un mapa y medir la distancia que hay de La Rioja a Buenos Aires, y bueno, tengo 12 centímetros, pero yo sé que hay 1200 kilómetros, entonces esos 12 centímetros se representan 1200 kilómetros, y allí expresamos la escala, pero allí le ponemos en qué unidad se mide cada uno. Si los ponemos los dos en la misma escala, ya va a ser una complicación, pero lo podemos hacer. Y no va a ser ninguna de estas escalas que conocemos nosotros. El tema de las escalas es porque, a ver, ¿qué otro uso le podemos dar? Y uno de los usos que se usan mucho en los laboratorios es el microscopio, y los microscopios tienen una escala en particular, dicen 1 en 50.000. Quiere decir que uno ve lo que ve en un centímetro. Nosotros representamos con un milímetro, que sería el espesor de un cabello, se ve reducido 50.000, se ve amplio. En la escala no es al revés, ampliado 50.000 veces. Nosotros lo vemos gordo y grandote, sobre el cabello ese, todas las imperfecciones que tiene, etcétera, etcétera. Pero usamos entonces allí una escala al revés, es una escala de ampliación, porque algo que es muy pequeño, con las lentes lo que estamos haciendo es agrandar. Y ahí tenemos una escala de ampliación. En cambio, si nosotros vemos cosas de mucho tamaño en la realidad, como la distancia de la Tierra a la Luna o al Sol, cuando lo representamos en el dibujo, lo que hacemos es reducirlo, y es una escala de reducción, pero no va con estas escalas normalizadas que son para el dibujo o para el dibujo técnico. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer nosotros, no es lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes como trabajo práctico en algún momento, que va a ser
tomar algún elemento que yo les pida, y ustedes ese elemento, por ejemplo, decir, busquen esto que les dije recién, que es lo que va dentro del celular, y dibújenlo a escala. Ustedes pueden ponerlo en una posición así, en una posición vertical, de un lado o del otro, y lo dibujan en una escala de 5 en 1. Entonces, como dije recién, cada elemento que miden ustedes, la profundidad, etcétera, etcétera, se va trasladando, transportando 5 por 5 en cada representación, en cada cota, cada medida que van a hacer. Yo tenía por acá. Bueno, últimamente no encuentro nada. No está. Bueno, ya para la próxima clase espero encontrar los elementos de dibujo. Y algo que les quería mostrar, y ya lo encontré, acá está. Igual esto ya se va a cortar en 2 minutos, pero bueno, algunos que han pasado por la escuela técnica conocen un calibre. Un calibre es este elemento que está acá, calibre o Palmer. Si lo acercamos un poquito más van a ver la regla graduada, que mide en centímetros en la parte superior y en la parte inferior se mide en pulgadas. Una vez que uno va abriendo esto, va determinando allí, hay un... No sé si le puedo dejar quieto esto, es un poco complicado. Si ustedes observan, van a ver entonces que la apertura que tiene esto acá mide allí, en esa escala, donde está el 0, mide, o ahí arriba, perdón, mide cuántos centímetros hay, 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 centímetros. Esperen que deje, nada que ver, 1, 2, en la parte de abajo están los centímetros, perdón, en la parte de abajo, ustedes observan, van a ver ahí en esa escala, que dice 1, 2, 3, y un poquito más. Miden los centímetros, los milímetros, y después la coma esa, después se la busca. Bueno, es toda una técnica para medir, pero lo importante es que con esto yo puedo determinar cuánto mide la piecita esa, que les decía recién, ajustando allí, puntando, y decir, bueno, este es el ancho que tiene. Entonces yo miro eso y se tiene 7 milímetros, y eso lo voy a multiplicar por 5. Si quiero medir algo interno,